Ok chicos, entonces como siempre hemos iniciado las sesiones, vamos a comenzar a mostrarles el pretest de aquellas personas que han respondido en este caso. Aquí tenemos una recopilación y listo. Ok chicos, de igual manera al finalizar la clase vamos a resolver lo que es el post-test. Ahora vamos a compartir con lo que es la clase. Uniones, uniones, uniones. Ahí está, creo que esta es. Correcto. Ok chicos, ahora sí, listo. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a ver lo que es la clase referente a uniones celulares. Es un tema en realidad introductorio, llamémoslo así, ya que cuando lleven el curso de histología y embriología lo van a volver a ver. Así que tienen que tener bien, mejor dicho, los conceptos tienen que estar bien forzados, ¿ok? Bien estudiados. Primero vamos a ver el sistema de interacción celular por contacto. En pocas palabras es, en este caso, los tres tipos de uniones que vamos a ver el día de hoy, que son las más importantes. Vamos a tener las uniones de anclaje, las uniones adherentes o de anclaje, las uniones estrechas oclusivas y las uniones de hendidura, nexo o gap. Ahora aquí, ya, como primera recomendación de plano, chicos, todos los tipos de uniones tienen primer, segundo, inclusive algunos tienen tercer nombre. Como en este caso puedes ver, Diego, es uniones adherentes o de anclaje, cualquiera de los dos. Uniones estrechas o oclusivas, cualquiera de los dos te ha venido. Ha venido ya los dos nombres. El de hendidura, en este caso presenta tres nombres, ¿ok? Tanto de hendidura, nexo o comunicantes, que llega a ser lo mismo. Le comento porque en los exámenes ha venido con todos los nombres. Así que sí o sí tienen que dominarse cada tipo de segundo o tercer nombre. En ese primer tipo de unión nosotros vamos a encontrar los desmosomas, semidesmosomas y sonoras adherens. En ese tipo de unión vamos a encontrar lo que es la sonora prudens y bueno, en este caso es más directo referente a la unión comunicante. Como primera imagen aquí podemos visualizar la unión gap, lo que presenta el desmosoma y la unión estrecha. ¿Ok? Va a haber una relación muy bonita en lo que es la unión gap con la unión estrecha, que llegan a ser las más sencillas en realidad, que ya lo iremos hablando con el pasar de las diapositivas. En este caso, recordemos que estamos hablando sobre las células animales para referirnos al tipo de unión. Diego, sistema de interacción, capaz no dimos una introducción adecuada. Lo que queremos estudiar el día de hoy es cómo las células se conectan. Ponte, ¿no? Aquí tenemos una célula, aquí tenemos otra célula. Entre ellas va a haber un punto de unión, o sea, una comunicación, llamémoslo así. Capaz nosotros nos podemos comunicar con el celular, ya, ellos se van a comunicarlo con lo que es esta unión. Oye, pásame calcio, ya, se lo pasan por ese tipo de unión. Oye, pásame sodio, por favor, me hace falta, se lo pasa por el tipo de unión. ¿Ok? Y es la manera como se van a estar hablando, chateando, whatsappeando, digámosle así. Entonces, recordemos que antes de mirar, que estamos hablando referente al tejido animal. En el tejido vegetal también vamos a encontrar lo que es el no tipo de unión, sino su conexión, o sea, la conexión entre célula vegetal y célula vegetal se va a llamar lo que es plasmodesmo. Fue pregunta de examen anteriormente, así que por si acaso anótenlo por ahí. ¿Ok? Plasmodesmo, pero es el tejido vegetal. Me imagino que ya lo habrá visto con la teoría de su doctor. Ahora, referente a las células animales, vamos a encontrar dos tipos de unión específicas. Tenemos las no especializadas y las especializadas. Diego, mira, si recuerdas de esta manera se te hace muy sencillo. Las no especializadas se refiere a que no tienen un trabajo en sí. Pongámosle, capaz yo trabajo, no sé. Yo no tengo trabajo, como yo no tengo trabajo, yo voy a ir tocando puertas, ¿no? Capaz por ahí me meto un trabajo A, un trabajo B, un trabajo C, pero ya, una vez ejerzo la carrera, en este caso ya soy médico, entonces me especializo netamente en lo que es medicina. En este caso, la unión no especializada no tiene un fin o no tiene alguien específico a quien ayudar. O sea, va a estar ayudando entre varios tipos de células. Tú me puedes decir, Diego, ¿qué células? Las células que recién nacen. O sea, ponte, tenemos un hepatocito, una célula del hígado. Recién empiezan a hacer a su costadito una célula. Una célula, pero es bebé, llamémoslo así. Entonces, no conoce el ambiente, esta célula nueva, ¿ok? No llega a conocer el ambiente, no sabe quién está a su costado, no sabe dónde está, pero presenta uniones. Estas uniones literalmente se unen, así empiezan a chocar con la célula de su costado con miedo, porque recién lo están conociendo. Y aquí, ¿quiénes actuarían en este caso? Las uniones no especializadas. Como aquí te indica, mira.
Creo que aquí no está anotado, pero a ver, por aquí lo tengo. Miren, aquí está. Una de sus características es que se encuentra en agrupaciones celulares o lo podemos encontrar en tejidos u órganos en desarrollo, lo que les comento, en células recién nacientes, porque recién se están adecuando a lo que es su lugar de funciones. ¿Dónde más también lo podemos encontrar? En formaciones de uniones estables o morfológicas, en células que se adhieren para migrar. Como pueden ver, no tiene una función en específico. O sea, ayuda, porque al final es una unión, pero es no especializada. No tiene un trabajo, llamémoslo así, real, específico. Y en lo más importante, en realidad, referente a este tipo de unión, es la adherencia que le va a ayudar a la célula, o en este caso al neutrófilo, cuando ocurre algún tipo de inflamación. ¿Cómo es esto, Diego? Como ustedes hemos hablado acerca de la yaspala. En este caso, pónganse, yo de casualidad me corto, me sale un poco de sangre y obviamente a ese lugar donde me he cortado, chicos, todo mi sistema inmunitario va, porque quiere ver qué ha pasado, qué capaz si por ahí entró algún patógeno, alguna bacteria maligna, lo que sea. Mi sistema inmunitario va. Entonces, hay en este caso los neutrófilos, que llegan a ser los más importantes para esta parte, tienen que ir para verificar, es como los policías, ¿ok? Los policías van para verificar cómo van construyendo, si mal no me equivoco en el tema de biomoléculas, cuando vimos el calcio participaba en lo que es la formación de uno de los componentes para la formación de la fibrina, en pocas palabras la costra, ya vemos así. Ahora, este neutrófilo tiene que ir viajando por todo el lugar, literalmente, por todos los vasos sanguíneos, pasa, es como una carrerita. Y miren, aquí está, es lo que les trato de explicar. Este neutrófilo en realidad lo que quiere es migrar, o sea, llegar aquí, pónganse, aquí está la inflamación, aquí abajo. Y todo esto es la parte vascular. ¿Qué les estoy comentando? Ah, ok, Diego. Como tú me has dicho, hay una inflamación, capaz te cortaste de casualidad. Tu sistema inmune tiene que viajar para verificar qué está ocurriendo, capaz cómo lo están construyendo, cómo está yendo ese lugar. Este lugar se llama el lugar de inflamación, para entendernos un poquito. Lo curioso de aquí, que en esta área de biología, es que ustedes sí o sí tenemos que aprendernos las etapas del viaje, ¿ok? Las etapas de cómo va a ir viajando esta célula para poder llegar al sitio de inflamación. Se los comento porque esto lo van a volver a ver, créanme, en el tema de inmunología. Luego lo verán en fisiología. Lo volverán a ver en fármaco también, ¿ok? Por eso es como que si ahorita mismo nada, tienen una base netamente en esto, perfecto. ¿Ustedes qué tienen que entender por esto? Las uniones no especializadas van a ayudarle, en este caso, ¿a quién? A él, al neutrófilo. Porque recordemos, no tiene una función específica. Como le ayuda al neutrófilo y les expliqué que este neutrófilo tiene que llegar al sitio de inflamación, lo que, en pocas palabras, su definición sería que ayuda en células que se adhieren para migración. A esto se llamaría lo que es la migración. ¿Ok? Lo importante es nuevamente, ok, perdón que haga mucho énfasis en esta parte, sino que créanme que si estoy hablando bastante sobre esto es porque ha venido casi todos los exámenes, es que se tienen que aprender los pasos, chicos, ok, los pasos de cómo ocurre esta migración del neutrófilo. Primero hay una activación endotelial. Digo, ¿qué es el endotelio? Este de aquí, la parte inferior, ok, la célula endotelial. Tiene que activarse. Luego, él tiene que atrapar a lo que es el neutrófilo, miren, lo atrapa el neutrófilo. El tercer paso es activar al neutrófilo. ¿Ok? Se activa el neutrófilo. El cuarto paso es una adherencia del neutrófilo netamente. Y el quinto paso es la invasión. O en este caso a mí me gusta llamarlo lo que es la diapedesis, que es lo mismo. Para que entendamos nuevamente, se activa el endotelio y al momento de activar ustedes se pueden dar cuenta que aparecen cositas verdes, ¿no? Mira, verde, celestito y verde. El importante en este caso es la selectina, ya la habrán visto ustedes. La selectina presenta un tipo de enlace no estable. Por ejemplo, así, se choca y se quita el toque. Se choca y se quita. Ese es el tipo de enlace que tiene la selectina. Y lo que nos va a servir simplemente para este caso es identificar el neutrófilo. Que el neutrófilo se dé cuenta que tiene que bajar un poquito más. Mira, se une, se atrapa el neutrófilo en este caso en la interacción con la selectina, pero recuerden, no es un enlace estable. Luego en este caso, luego sigue viajando o baja un poquito y el que en realidad sí llega a ser estable es la integrina. ¿Ok?
Esta integrina que presenta netamente lo que es el neutrófilo dentro del, mira, aquí estos dos puntitos, mira, aquí tenemos, estos dos puntitos rojos los hace estable. Y al momento de que tenemos esta interacción entre integrina, neutrófilo y endotelio, se va a abrir un pase, ¿ok? Se abre un pase entre célula endotelial y célula endotelial para que pueda migrar. Digo, ¿y por qué migraba? Nuevamente, recuerda, todo esto ocurre para que el neutrófilo pueda llegar al sitio de inflamación. Una vez ahí, capaz dicen, ¿no? Oh, por favor, necesito citocinas. En este caso, necesito ayudantes, porque ustedes estamos recién conociendo la materia. Necesito ayudantes. El neutrófilo dice, no te preocupes. Yo llegué aquí y yo le llamo a mis amigas. Empieza a llamar citocinas, interleucinas, interferones, todo. ¿Para qué? Para que pueda ayudar, en este caso, al sitio de inflamación, al sitio donde ocurrió esta lesión. Eso es lo que tienen que aprender y lo que es importante. Mucho ojo nuevamente. Apréndanse el número de pasos y como se los comenté en el ciclo, bueno, en el tema parcial, lo más importante siempre, siempre es apréndete el primero y el último paso. Fácil. Ha venido como pregunta, indicar referente a las células que adhieren para migrar o la migración del neutrófilo. ¿Cuál es el primer paso? Ya sabes, activación endotelial. Referente a la migración, indícame el último paso, diapedesis, invasión de neutrófilos. Simple. Que en este caso, ¿qué glucoproteína adhesiva, que ya me imagino que se entienden un poquito, participa o es la primera en participar? Ya sabes, la selectina. ¿Cuál es la glucoproteína que presenta el neutrófilo? Ya lo saben, la integrina. ¿Ok? Como pueden ver, son preguntas muy directas, muy bonitas en realidad, que han venido en el examen y que, quién sabe, por ahí se pueda volver a repetir de algún tipo o de otra manera en realidad. Aquí es un poquito de lo que les hablaba en realidad, ¿no? Ok, aquí un pequeño énfasis. Este es netamente de su clase. ¿Ok? Los cuadros, las imágenes, usualmente los saco de la clase, algunos los saco de los libros para que se pueda complementar. Pero lo que quiero que entiendan es que la base neta es de su examen, o perdón, de su clase teórica de su doctor. ¿Ok? Capaz, una cosa puede decirte Carp, capaz una cosa puede decirte Robertis, que pueden diferir muy poquito, pero hay muchas veces que difieren por ahí. Como les digo, la información neta que tienen que guiarse siempre es del PPT de su docente. ¿Por qué les indico esto? Porque ya pasó tiempo, hace un pequeño tiempo, donde hubo una pregunta referente aquí. Simplemente te decían, indícame la glucoproteína dependiente de calcio. Y era muy sencillo, ¿no? Tenías a las caderinas, adhesinas e integrinas. Si te ponían otras, no eran. Por ahí apareció, si mal no me equivoco, lo que es la selectina. Pero como les digo, netamente guíense de lo que dice acá. O sea, lo principal, lo que tiene que estar en su cabeza, ok, caderina, integrina, decía. Ya, si por ahí leí un dato o algo adyacente, es como que algo adicional para nosotros, ¿me entienden? Entonces, referente a las uniones no especializadas, lo que hemos estado viendo hace un momentito, tenemos glicoproteínas que dependen de calcio, o sea, se activan con el calcio, y otras que no, simplemente que no. Tenemos a las caderinas, las adhesinas y las integrinas, y por el otro lado tenemos a las ICAMS y las CAMS, que en realidad no se hablan mucho referente a esta parte, así que tranqui. Ahora, las selectinas, en este caso, que no estaba en ese grupo, que no está, pero igual se menciona en sus diapositivas de su docente, reconocen lo que es su función carbohidratos específicos. Se asocia con el tráfico de linfocitos y glicoproteínas integrales de membrana. Diego, es una glicoproteína igualmente, ¿no? La de su momentito. Correcto. Pero como les indico, chicos, guíense específicamente de lo que dice ahí. Si te dicen, mencióname glicoproteínas dependientes de calcio, ya, Diego, solo guíate los de acá, la diapo de su docente. Se lo repito porque siempre lo hago en cada ciclo y por ahí siempre se sorprende uno, una que otra pregunta. Ahora, aquí viene algo curioso. Aquí viene algo curioso. Yo recuerdo que cuando vimos el tema de membrana, hablamos acerca de los carbohidratos en realidad, ¿no? ¿Qué les dije? Chicos, ustedes cuando escuchen carbohidratos, netamente es lo que es protección, ¿ok? Y aquí se sigue basando la regla. ¿Por qué? Ya ha venido como pregunta, las selectinas tienen una función de protección, ¿ok? ¿Por qué digo y por qué protección? Recuerda, porque tiene carbohidratos, reconoce lo que son carbohidratos específicos. Bueno, estos son datos adicionales y nosotros podemos encontrar en esta parte, a ver aquí si tengo algo para complementarlo, tres tipos de selectinas en realidad. Tenemos la P, tenemos la E y tenemos la L. En pocas palabras, yo siempre lo llamo lo que es el famoso PEL. En selectinas, el PEL, para que te acuerdes. Diego, tú me puedes decir, ¿por qué P? Porque lo podemos encontrar en lo que son P de plaquetas. Diego, ¿por qué E? Porque lo podemos encontrar en células endoteliales, en el endotelio.
Y por último, la L lo encontramos en lo que son los leucocitos. ¿Ok? Entonces, ustedes cuando les pongan una pregunta referente a esto, ¿cuál es la función o dónde actúan las selectinas? Se encargan de reconocer carbohidratos específicos. Netamente nos ayuda en lo que es la protección. ¿Ok? Porque, ya recuerda, por lo que tenemos estos tipos de carbohidratos, de hidratos de carbono. Y ya, esa parte sería todo. A ver aquí. Ahora, vamos a entrar a lo que son los tipos de unión. En realidad, la clase neta, la carnecita de toda esta clase. Les mencioné, vamos a tener uniones oclusivas, vamos a tener uniones también gap, comunicantes, o por último tenemos las uniones adherentes. A ver acá. Uniones oclusivas. Ya, miren. Como podemos ver, miren, como podemos ver, ese tipo de unión lo cierra completamente, ¿no? Mira, lo cierra completamente. Siempre que les trato de explicar esto, imaginemos un cinturón. El cinturón, cuando nosotros utilizamos el jean o cualquier otra prenda en la parte inferior, nos sirve para ajustar, netamente para ajustar lo que sea. Entonces, con ese tipo de unión, chicos y chicas, no va a pasar ninguna molécula. O sea, Diego, esta unión, ponte, aquí tenemos célula y célula, y aparece una oclusiva, se cierra netamente. El nombre, aquí muchas veces tenemos que aprender el nombre. Oclusiva viene de ocluir. Ocluir es cerrar finalmente. Ahora, sus características de ese tipo de unión, aquí se las comento. Lo que les dije previene lo que es la difusión celular. Difusión celular, tú sabes, el paso, ¿no? Ya habíamos estudiado el tema de membrana, cuando pasa de una molécula de un lado hacia el otro lado, a favor de la gradiente. En este caso no hay. ¿Por qué? Porque se cierra. Previene la difusión. ¿Qué más podemos tener aquí? A ver, aquí datitos que les puedo dar. A ver. Actúa como una barrera. Claro, estaría bien. Actúa como una barrera. Digo, ¿por qué una barrera? Recuerda que no deja pasar nada. ¿Ok? No deja pasar nada. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Esto es muy importante. Lo podemos encontrar en células de secreción. A ver, otro colorcito. En células de secreción y absorción. ¿Ok? En células de secreción y absorción. Ahora sí. Y a ver, uno más. Ya, por si acaso. En células también de transporte activo. Ahora, chicos, les comento nuevamente. Ustedes cuando escuchen el término de uniones oclusivas, inmediatamente digo ocluir, cierra. Entonces, este tipo de unión no me deja pasar ninguna molécula. Hey, por favor, pásame un poco de calcio. No puedo. Mi tipo de unión es oclusiva. Estoy cerrado completamente. Vamos a tener también proteínas. Miren, con esta imagen aquí se va a poder entender perfectamente. Borro esto. Miren, aquí está. Aquí tenemos el tipo de unión oclusiva, más bonito. Como pueden ver, miren, esta es una célula A, esta es una célula B, síganme con el cursor, y podemos ver que está taponado, está cerrado, un cinturón. Este de aquí son proteínas, son las famosas claudinas y las ocludinas, ¿ok? Las claudinas y las ocludinas son las proteínas principales que nosotros vamos a encontrar en el tipo de unión oclusiva, ¿ok? En el tipo de unión oclusiva. Y ya, ok, ya he visto, porque en realidad he visto. Les comento que los tipos de uniones en realidad van a venir casi siempre acompañados de lo que son los citoesqueletos. Diego, otra vez citoesqueletos, correcto. Lo tenemos que dominar. Lo van a ver todo el ciclo, todo el año de medicina. El tipo de citoesqueleto que ya hemos hablado son los microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. En este caso, de aquí para adelante, en realidad, lo que más van a escuchar son los microfilamentos, el principal en realidad, y lo que son los filamentos intermedios. ¿Ok? Son los principales que van a ir escuchando. Ahora aquí, perdón, mi puntero, aquí está. Bien, el tipo de filamento en este caso que se menciona es el filamento de actina, y aquí lo pueden visualizar. ¿Ok? Es lo principal que debemos saber todos. Por favor. Listo. A ver, claro, estaría bien, creo. Ahora, Diego, como sabemos la lógica, ¿no? Si existe alguien que nos cierra, debe existir un tipo de unión que nos abra. Correcto. Y aquí es donde presentamos a ese tipo de unión, el que tiene tres nombres, la unión comunicante, de hendidura o nexo gap. Aquí lo podemos visualizar con la imagen. Miren aquí. Este tipo de unión tiene las características totalmente contrarias a las que tenía
el tipo de unión oclusiva. Diego, si la oclusiva me decía que prevenía la difusión celular, o sea, no hay un pase de moléculas, ya, la comunicante no previene la difusión celular, ¿ok? No hay una prevención de difusión celular. Permite, más bien, permite, bueno, las moléculas en realidad que llegan a pasar por ese tipo de unión, porque mira, aquí lo podemos apreciar, es selectiva, siempre se va a mencionar esa palabrita durante toda la carrera. Y aquí es algo importante, ¿no? Digo, ¿y qué tipo de células, qué tipo de moléculas pueden pueden pasar por ese canalcito, por ese tipo de unión? Tenemos a lo que son a las vitaminas, ¿qué más podemos tener por aquí? Los oligosacáridos, los nucleótidos y también me olvido de alguien, y los aminoácidos, ¿ok? Los aminoácidos. Estos son los tipos, o mejor dicho, las moléculas principales que suelen pasar por ese tipo de unión, ¿ok? Diego, y en este caso, hay proteínas, así como habíamos visto hace un momento, ¿no? En la oclusiva teníamos a lo que es la claudina y la ocludina, ¿no? Ya, en este caso vamos a tener como un tipo canal. A este canal se va a llamar el famoso conexón. Miren, literalmente aquí está, en la imagen derecha. Este conexón se va a encargar de estar cerrado o estar abierto, que esta es la función principal en realidad. Esa es la característica. Cada tipo de célula, ¿ok? Tiene un conexón. Un conexón va a estar compuesto por 6 conexinas. ¿Cómo es eso, digo, de 6 conexinas? Sencillo, mira. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tenemos 6 conexinas que llegan a ser igual a un conexón. Entonces, aquí tenemos un conexón y aquí tenemos otro, porque recuerda, son dos tipos de células, la célula A y la célula B. Entonces, Diego, para que ocurra un tipo de unión comunicante, deben haber dos conexones. Claro, un conexón de una célula A y otro tenemos que tener de la célula B. Esa es la proteína principal y es aquella por donde van a pasar, a difundir todas las moléculas que les he mencionado, tanto vitaminas, oligosacáridos, nucleótidos y aminoácidos. Diego, ¿y dónde podemos encontrar ese tipo de unión? Por ahí les anoto. En el anterior era tejido de absorción. Aquí lo vamos a encontrar en lo que es la parte muscular. ¿Ok? La parte muscular, células musculares, para ser más exactos. Listo. Y aquí viene algo muy bonito, ¿no? En realidad, este es lo que en realidad tienen que tener bastante, pero bastante en claro. Sí, ¿por qué? Porque de aquí en adelante el otro tipo de unión es un poquito diferente. En realidad llega a ser más, llamémoslo así, personal. Habla por sí solo bastante información. En cambio, con estos dos tipos se puede comparar, ¿no? Tanto la oclusiva como la comunicante, ¿no? A ver, ¿alguien por ahí me puede ayudar? ¿Cuál es la primera característica que tiene de la oclusiva, chicos? Para aquí, para anotarlo. ¿Alguien por ahí? ¿Algún valiente? Como barrera. A ver, discúlpame, te escuché bajito. Como barrera. Vale, perfecto, como barrera. Entonces, el contrario, ¿cuál sería? La comunicante, ¿qué llegaría a ser? Que permite la comunicación entre las células. Claro, permite la comunicación, pero hay que modificarlo un poquito para que suene más bonito. Permite la difusión, ¿ok? Como difusión lo van a encontrar siempre. Es lo mismo, lo que tú has dicho está correcto, pero tratemos de arreglarlo un poquito más. Permite la difusión. Ahora, ahora, aquí. ¿Recuerda las proteínas que podemos encontrar en lo que es las uniones oclusivas? ¿Alguien por ahí? ¿Qué tipo de proteínas encontramos? Claudina y ocludina. Claudina y Perfecto. Ocludina. Muy bien, claudina y ocludina. ¿Saben cuál es algo curioso y les comento? Que hasta el día de hoy siempre se ha estado refiriendo o siguiendo la línea. Voy a acabar el nombre, oclusiva. Literalmente, el nombre de su proteína siempre viene del nombre del tipo de unión. Como es oclusiva, tenemos a la ocludina. ¿Ok? Así que por esa parte nunca se van a confundir. Y cuando les ponen ocludina, siempre viene acompañado de la claudina. Pero acá se las noto. Claudina y ocludina. Son proteínas que no deben olvidarse en realidad. Ahora, chicos, referente al tipo de unión comunicante, ¿qué proteína encontrábamos? La más sencilla. ¿Cuál era?
La proteína grande. ¿Cómo se llama esa proteína grande? El conexo. Correcto, es el Conexión. conexón. Ujú. ¿Y el conexón, cuántas conexiones me va a formar? 6 6 conexos. conexiones. Perfecto, 6 conexiones. ¿Ok? 6 conexiones. Ahora, creo que referente a las oclusivas, no se menciona en realidad qué tipo de moléculas pueda pasarse. A ver, por aquí igual tengo una ayuda, siempre para que ustedes... Mm, No, específicamente no les especifica qué moléculas. Así que hay que referirnos solamente a las comunicantes. ¿Recuerdan o me mencionan qué moléculas se pueden difundir por un conexón? Vitaminas, Perfecto. oligosacáridos, nucleótidos y aminoácidos. Nucleótidos y aminoácidos. Ya miren, justo. Ya que estamos por aquí, voy a aprovechar. Me voy a ir hacia el tema número 10. Y en realidad ese tema número 10, si mal no me equivoco, no, estamos 8 9. El tema número 11 me voy. El tema número 11 que ya lo hemos visto en el segundo tema. Ya que me mencionó su compañero nucleótido, chicos. ¿Alguien por ahí recuerda, porque ha sido pregunta de examen parcial como de final? ¿Recuerda de qué estaba compuesto un nucleótido? Eran 3 partes. Son 3 partes principales. ¿Lo recuerda? La base nitrogenada, el grupo fosfato y el azúcar. El azúcar. El grupo fosfato y el azúcar. Correcto. Perfecto que lo estés dominando hasta el día de hoy. En este caso, si mal no me equivoco, su compañera lo sabe. Y el azúcar. ¿Ok? Esta preguntita de nucleótidos lo volveremos a ver dentro de 3 semanas seguramente. Así que sí o sí tienen que ir recordando. Diego, lo vimos. Recuerden que lo vimos en la sesión número 2. ¿Ok? En la sesión número 2. Listo. Entonces, esta es la pequeña comparación que tienen que tener bien, pero bien en claro referente al tema de unión. Ahora, miren, ya acabamos con esta parte. Ahora vamos a ir con lo que son las uniones de anclaje. ¿Qué es la unión de anclaje? Ya. Es la diferencia de las uniones anteriores, es que va a estar compuesto por diferentes cositas, en realidad. Llamar así, diferentes proteínas, diferentes moléculas. Es un poquito más extenso. Y a ver, aquí con la imagen se puede entender mejor. Miren, aquí está. Miren, aquí lo podemos apreciar. Tenemos una célula por una parte, tenemos otra célula por otra parte, y como saben, todas estas moléculas de aquí que se encuentran afuera van a contribuir para que se puedan unir tanto la célula A como la célula B. ¿Ok? Ellos contribuyen, pero son más, como pueden ver, ¿no? No es tanto, digo, por ahí una proteína, un filamento, un citoesqueleto, no, aquí hay muchas más cositas en realidad. ¿Qué nos comentan? Son esenciales en los plegamientos de las capas epiteliales o para la formación precoz de los órganos, también nos puede funcionar. Une citoesqueletos, no une membrana, sino que la proteína en realidad lo hace. No es que la membrana de aquí con el azul se une, no, chicos. Recordemos que las proteínas que están entre ellas llegan a unir esto. Y lo que proporcionan al final es que entre cada tipo de célula haya unión, haya una mayor estabilidad. ¿Ok? ¿Qué vamos a encontrar aquí? La célula adherens, los semidesmosomas y los desmosomas. Vamos aquí. Mira. Como primera parte en ese tipo de unión, perdón, en ese tipo de unión de anclaje, tenemos al famoso célula-célula. Digo, ¿cómo célula-célula? Sencillo. O sea, ¿cómo una célula se puede comunicar con otra célula? La que hemos visto hace un momento son más sencillas, ¿no? Vale, vale, Diego. Más que todo es difusión y cerrar moléculas. Este tipo de unión. En cambio, en la de aquí, llamémosle un poquito más específico, más complejo. ¿Por qué era más complejo? Porque contenía más moléculas que podían conformarla. Aquí vamos a tener una proteína de coronación, lo que es la actina, la vinculina, la catenina y la caderina. Diego, ¿qué es esto? En realidad no tienen que saber netamente el significado de cada una de ellas, que es una catenina, que es una vinculina. Creo que lo van a aprender por su tema de seminario, creo por ahí. Pero de aquí netamente en teórico, no es que ahondemos tanto, sino que aquí va a venir una famosa escalerita. ¿Recuerdan la escalerita que les enseñé en lo que es el tema de lisosomas? Esta escalerita que les decía, ¿no? Ya chicos, es la proteína adaptadora, de ahí tenemos, no, la clatrina, proteína adaptadora, tal, 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 ya. Aquí es lo mismo. ¿Por qué? Porque se va a seguir un orden. Tenemos a lo que es alactina alfa. Esta actina alfa se une con lo que es la vinculina. Esta vinculina se une en lo que es a la catenina y la catenina se va a unir a lo que es a la caderina. ¿Ok? Esa es la escalera que tienen que dominar de aquí en adelante en este tipo de célula adherens. ¿Ok? En este tipo de célula adherens. Célula adherens, perdón.
Vamos aquí, miren, y aquí lo podemos apreciar un poquito. A ver, aquí. Aquí está, miren. Tenemos como primera parte el filamento de actina. Este filamento de actina se debería unir con lo que es la vinculina. En este caso, esta imagen en esa parte solamente se la obvia. Recordemos, aquí tiene que tener a la vinculina. Luego de la vinculina que teníamos, a lo que son las cateninas. Con otro colorcito, ay, perdón, con otro color lo pongo. Las cateninas, que miren, llegan a ser estos colorcitos en realidad. Las cateninas, y finalmente esta catenina se unía con lo que es la caderina. ¿Ok? La caderina. Que la caderina llega a ser todo esto. Miren. Como pueden visualizar a primera parte, la caderina es el que cierra todo, ¿no? Porque esta es una célula A, la pared de una célula A, y esta es una pared de una célula B. O sea, recordemos que entre ellos va a haber un pase. O sea, se están comunicando célula y célula. ¿Quién cierra en este caso o quién está en este espacio entre las células intercelular? Lo que son las caderinas. ¿Ok? Mucho ojito, lo que son las caderinas. Ya, a ver, eso estaría bien. A ver, aquí, miren. Tenemos al otro tipo de unión. A ver, aquí para ver si por ahí se me salta algún tipo de información importante, relevante. No, acá sacamos bien. Ahora, mira. El tipo de unión que también podemos encontrar entre célula y célula, porque son dos, el que les mencioné hace un momentito, referente a la zona de la adherens. Y tenemos aquí a lo que es el desmosoma. ¿Qué nos indica el desmosoma? Una diapositiva muy bonita que creo que en este caso es de su docente. Son uniones intercelulares. Recordemos, tratemos de entender lo que nos explican. Entre células que ocurre, laterales muy fuertes. ¿Ok? Llega a ser muy fuertes. A ver, aquí esta parte. Perdón, se me fue. Ahora sí. Las proteínas transmembranas que participan en la unión son las caderinas. Las proteínas, recuerden, miren, quienes participan aquí en el centro inter, llegan a ser las caderinas. En el extremo citoplasmático se une una placa proteica. Bueno, aquí tenemos esta placa. Este celestito llega a ser esta placa que se va a unir específicamente un citoesqueleto, ¿no? Llegan a ser los filamentos intermedios, miren, los filamentos intermedios. Entonces digo, aquí tenemos otra escalera, ¿no? Correcto, tenemos otra escalera. Esta clasecita en realidad de uniones son varias escaleritas que tienen que aprenderse. Tenemos la unión de la cadeína, primera parte, luego tenemos su placa y luego tenemos el tipo de citoesqueleto. Ojo, apréndanse muy bien de aquí, en este caso de aquí, las proteínas que les estoy mencionando. ¿Ok? Las proteínas. Capaz aquí les mencioné, ¿no? Diego, mira, en este caso, la zónula adherens, aquí zónula adherens, ay, perdón, aquí, la zónula adherens, teníamos a la proteína caderina, ¿ok? A la proteína caderina, ya. Ahora aquí en lo que es el desmosoma estamos mencionando también lo que es la proteína caderina, ¿ok? Les comento porque en realidad como preguntas directas ha venido. Así que mejor avisarles a que por ahí les sorprenden. También el tipo de citoesqueleto que se menciona, ¿ok? Diego, los filamentos intermedios. Vale, Diego, eso yo creo que ustedes lo dominan. Por ahí me pueden mencionar qué filamentos intermedios teníamos. Lo tienen que saber. ¿Alguien sabe por ahí? ¿Cuáles son los filamentos intermedios? Queratina, desmina. Claro, la desmina, la bimentina, también tenemos la queratina, ¿no? Los neurofilamentos. Correcto, y está bien. En este caso específicamente el que nos hacen énfasis es a la queratina. ¿Ok? La queratina es la que te menciona tu docente o en esta diapositiva muy bonita. Eh, y ya, en esa parte sería bien. Aquí vamos a andar un poquito referente a lo que son a las caderinas. Miren, las caderinas. ¿Qué nos comenta? ¿O qué habíamos visto en la diapo principal, no? Eran glucoproteínas dependientes de calcio. Mira, son glucoproteínas que miden uniones intercelulares entre células. Esta es una célula, la célula A y la célula B. Obviamente estamos hablando de su membrana. ¿De qué va a depender? Recordemos, si no hay calcio, no actúan, no se unen. Por eso aquí, muy bonito se les indica, miren, hay una relación de calcio y calcio para que puedan actuar. ¿Quiénes digo? Las caderinas. ¿Ok? En realidad son diferentes proteínas. Podemos ver proteínas transmembranosas, podemos ver 4 proteínas en el espacio extracelular y ya, en esa parte estaría bien. Referente a las caderinas, en realidad también hay tipos. Así como les mencioné las selectinas, el famoso PEL. Ya, aquí no es el PEL, sino aquí llega a ser lo que es el famoso PEN. Es lo mismo, en realidad. Solamente cambia la última parte.
Diego, la P yo me acuerdo que era de plaquetas. Ya, en este caso no. En este caso, en las cadeninas, ¿dónde lo podemos encontrar? En lo que es la placenta. ¿Ok? Diego, la E. Ya, no es endotelio, sino células epiteliales. ¿Ok? Del tejido epitelial. Diego, la N. Ya, N llega a ser como uno nuevo en las células nerviosas. Y aquí les menciono algo. Si bien es la característica principal que se pueda mencionar en donde podemos encontrar este tipo de cadeninas, no hay que dejar de lado los demás lugares que nos mencionan, ¿ok? Porque no solamente es en las placentas, también pueden estar en la epidermis, también puede estar en tejidos embrionarios transitoriamente. ¿Dónde también lo podemos encontrar? En el hígado, en embriones de mamíferos y por último en células musculares y en el cristalino, que es una parte del ojo. ¿Ok, chicos? Entonces, nuevamente, lo ideal es que se aprendan cuáles son los tipos, ¿no? Ok, los tipos son PEN. Lo principal, que te acuerdes por su mismo nombre o por la inicial, pero igualmente no dejar de lado, por ahí siempre sorprenden, que, porque ya ha venido ya. Viene, si no me equivoco, de hígado, por ahí una pregunta. Referente a la caderina E, ¿dónde lo podemos encontrar? No está la epitelial. Ok, así que guerra avisada. Ya saben la frase. Listo. Y miren, por última parte, este ya no es un tipo de unión célula y célula, como lo habéis explicado, sino que es una unión célula-membrana. Membrana basal, específicamente. Diego, basal, recuerda, basal viene de base, o sea, la parte de abajo es una base. Aquí vamos a ver el hemidesmosoma en realidad. Es lo mismo, miren chicos. Vamos a encontrar aquí este tipo de unión que va a interactuar con el espacio, con el medio de afuera, que se llama la matriz extracelular. ¿Ok? Con la matriz extracelular. Diego, ¿es la misma dinámica? Es la misma dinámica. ¿Cuál es la diferencia? Lo único que siempre suele cambiar es el tipo de proteína que se utiliza. Recordemos, ¿cómo se estudió de la proteína? Mira, sencillo. Aquí habíamos mencionado en los desmosomas quiénes participaban, las caderinas, ¿no? Miren, las caderinas. Pero miren, ¿cuál es lo curioso aquí de los hemidesmosomas? Que aquellos que participan son las integrinas. La gran diferencia y la fija que siempre ha venido bueno, la mayoría de exámenes en realidad. ¿Qué nos comenta aquí? Son uniones entre células y proteínas de la matriz extracelular, los filamentos de queratina, nuevamente. Aquí también podemos encontrar queratina porque estamos hablando de filamentos intermedios. ¿Ok? Contactan con la placa proteica que se une a la proteína transmembrana y que finalmente llega a ser lo que es una integrina, ¿ok? Llega a ser una integrina. Listo, bien. Aquí entonces. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las integrinas, que es más que todo, llamémoslo así, un poquito complicado, pero no difícil. La integrina va a estar compuesta por dos tipos de cadenas. Tenemos por un lado la cadena alfa y por el otro lado tenemos lo que es la cadena beta, ¿ok? Su estructura, su conformación va a estar, difieren bastante en realidad. ¿Por qué? Por un lado, nosotros podemos encontrar que se pueden encontrar cationes divalentes, ¿ok? Cationes con dos valencias en la cadena alfa, pero en este caso algo que lo caracteriza a la cadena beta es sus dominios ricos en cisteínas, ¿ok? Sus dominios ricos en cisteínas. Ahora, algo también a aclararles. Miren, aquí nos comenta que hay una unión de alfa-actinina y alatalina. Diego, ¿quién es la talina? Algo muy sencillo. Referente, chicos, referente a la cadenita que hemos hablado hace rato en la zona de la ADNs. ¿Recuerdan? El filamento de actina, ¿a quién se unía? ¿Con quién se unía el filamento de actina? Vamos, vamos, esto ha venido en Con realidad. el ¿Con, del con cuál? de actina, ¿no? Vamos, vamos, tú Ay, puedes. Empezaba con V. el, El filamento de actina se unía con... Vinculina. Disculpa, ¿no se te escucha bien? Vinculina. Perfecto, con la vinculina. ¿La vinculina con quién se une, chicos? con la catenina, Correcto, la catenina. Y por último, ¿la catenina con quién llega a unirse? con la cadeverina, Ya, cadeverina, ¿no? la cadenina. En este caso, la cadenina varía dependiendo, ese sí lo veamos, ¿ok? Porque varía. Recordemos en este caso que estamos hablando de una membrana basal o con referente unión membrana extracelular, matriz extracelular, perdón. En el caso del hemidesmosoma, porque estamos hablando de la parte basal, de la parte inferior, no existe lo que es la vinculina. No hay, chicos. Sino, ¿qué cosa hay? El filamento de actina se une ¿con quién? Con la talina. Les presento otra proteína.
¿Ok? Recordemos que estos son proteínas al final, la catenina, la talina, tienen que recordarlo como proteínas. O sea, fue pregunta de examen muy bonita en realidad, que esta sí recuerdo que mató bastante gente, porque está escrito en su diapositiva, lo pueden checar si quieren. Entonces, la vinculina no existe en esta parte, sino existe lo que es la talina. ¿Ok? Así que tómenlo bastante en ojo. Por algo no les mencionaba en este caso la escalerita que les comentaba. De loco no hablaba. A ver aquí. ¿Listo? ¿Qué nos comenta aquí? Las integrinas, ya sabemos dónde podían actuar en lo que es la unión de célula con la matriz, que presenta una baja afinidad, pero una elevada concentración en la superficie. Bueno, solo recuerden como una baja afinidad, no ahonden tanto, tranquilos. Esto sí es importante en realidad. Coméntame, Marcelo. Entonces al final, Diego, los filamentos de actina se van a unir a la talina, ¿no? Y ya no a la vinculina, o a las dos. Ca- claro, correcto. En este caso de las semidesmosomas, sí se refiere a esta cadenita. Ujú, que les comento. Ok, entonces, eh, la sinterina, como les comentaba, vamos a tener, aquí tienen sí o sí que aprenderlo. Hay tipos, ¿ok? No su conformación, que por un lado era cadena alfa y cadena beta, no, esa parte no. Sino que vamos a tener tipos que reconocen específicamente a lo que es la fibronectina y otros que reconocen a la minina. Diego, esto lo ahondan en realidad, con mucha sinceridad, lo ahondan bastante en el tema de histología. Ahí van a hablar un montón, ahí se van a acordar por qué debía aprender uniones, que en realidad se tiene que hacer bastante énfasis aquí. Solamente aquí les pido que recuerden cuántos tipos son con lo que es fibronectina y para la minina les pido que es cuántos reconocen a la minina. Ok, es muy importante. Fue una pregunta curiosa, en verdad bonita también a mi parecer, pero deben tomarle bastante ojos. En los fibroblastos hay integrinas que se unen con la minina, colágeno y fibronectina. Estos fibroblastos, miren, ya comentándoles un poquito, los fibroblastos van a ayudarnos a formar lo que es al final la fibrina. Esta fibrina, para hacerles más sencillos, es la costrita que se forma en sus manos. O bueno, en cualquier lugar donde se hace una herida. Es toda una cadenita de los factores de coagulación que como les digo, es una parte amplia, que ahorita mismo darles más información de esa, en realidad no les viene, pero con que sepan los tipos y cuál es el número, créanme que es bastante, por lo que pueden ver, bueno, ya lo irán viendo en realidad, porque es bastante información en la parte final, así que mejor irnos a lo directo por aquí. Ya, yo creo que esa parte estaría bien. Ahora sí, miren, nuevamente vamos a comenzar por aquí, una pequeña pantallita en blanco. Ahora, chicos. A ver, chicos, si yo les hablo de, bueno, primero, de los desmosomas, ¿qué es cositas que debemos recordar sí o sí? A ver, característica principal del desmosoma, chicos. ¿Los escucho? A ver, los escucho. Listo. ¿Qué tipo de filamento, qué tipo de citoesqueleto utiliza, chicos, el desmosoma? Los filamentos intermedios. Filamentos intermedios. Específicamente, ¿recuerdas cuál? Eh, Queratina. Correcto, la queratina. Ahora, ¿qué proteína utilizaba el desmosoma? Caderinas. Perfecto, la caderina. Ahora, el desmosoma, chicos, ¿es un tipo de unión célula-célula o es un tipo de unión célula-matriz extracelular? O membrana basal en realidad. ¿Cuál es? Célula, célula. Célula. Correcto, célula-célula. Muy sencillo en realidad. Y referente al hemidesmosoma, por aquí lo debo tener. Lo mismo, chicos, el mismo orden. ¿Qué tipo de citoesqueleto se utiliza aquí? ¿Cuál es el de aquí? Filamentos de actina. Correcto, filamentos de actina. Y referente al tipo de proteína que utiliza, Integrinas. correcto, las integrinas. Y por último, es un tipo de célula y célula o célula matriz o membrana. Célula matriz. Correcto, célula matriz, ¿no? Ya. Puede parecer algo curioso, ¿no? Diego, muy sencillo en realidad esta parte, ¿no? Pero coméntame, Lucero. Esa es una duda, disculpa. ¿La matriz es lo mismo que la lámina basal o...?
No, no, mira, no, ahí sí, para que no te confundas. Bien. La matriz extracelular, recordemos, cuando ustedes escuchen matriz en cualquier lado, es el citosol, chicos. O sea, es el citosol, pero varía, recordemos, va a variar de dónde nos estemos refiriendo. Si yo les digo citosol, obviamente es de la célula. Si yo les hablo del, de la mitocondria, es la matriz citoplasmática de la mitocondria, o en pocas palabras, el mitosol. La matriz extracelular es todo el material que está fuera de la célula. Recordemos, cuando tenemos una célula y una célula, afuera había un intersticio, ¿no? Ya, había un intersticio que es como agua. Es similar, llamémoslo así, al citoplasma, pero no es el citoplasma, ¿me entienden? Porque el citoplasma se encuentra ¿dónde? Dentro de la célula. Afuera de la célula también hay este material acuoso, también hay este material medio coloide, pero se le llama matriz extracelular. Ahora, membrana basal es la base, ¿ok? Es la base de la célula. Este de aquí. Esta es la membrana basal, en realidad. Esa es la membrana. Por eso le digo que es un tipo de unión membrana. Un tipo de unión membrana basal porque es en la parte inferior. O sea, este tipo de unión, esta proteína interina, va a interactuar tanto con la lámina, que es la parte inferior, con esta lámina, ¿con quién? Con la matriz extracelular, o sea, con lo que se encuentra afuera. Y recordemos, por su tema en este caso claro, de glucoproteínas, si mal no me equivoco, en esta matriz extracelular podemos encontrar mayormente los filamentos intermedios, ¿ok? Como el colágeno. A ver, aquí. Aquí se va a encontrar literalmente así, mira, así, el colágeno, más. Mira, para que se quite tu duda y de paso reforzando, voy a poner una imagencita, déjenme lo busco, para que lo sepan diferenciar con lo que es la matriz, ¿ok? Mm. Listo, mira, aquí hay uno muy bonito. A ver, aquí lo copio, aquí lo copio. Listo, miren, aquí estamos otra vez. Miren, para que les quede claro, esta es la matriz extracelular. Todo esto de afuera, todo lo de afuera es la matriz extracelular y como pueden visualizar aquí, dentro, ¿qué cosa es? La membrana. Se difiere inmediatamente. Eso está de más, ¿no? Tenemos la membrana con sus proteínas y en la parte inferior los citoesqueletos, que esto ya lo conocemos. Pero afuera, ¿qué podemos encontrar? Inicialmente les dije, siempre el colágeno. El colágeno se encuentra cada rato. El colágeno se encuentra en la matriz extracelular. También podemos encontrar lo que es la fibronectina. Bueno, mira, aquí una imagen que se ganaron. Esta fibronectina va a estar compuesto específicamente por porciones de proteoglicano, que lo han visto en su tema de membrana, si no me equivoco. Venía un tema antes de citoplasma que el protoglicano en realidad va a estar compuesto por polisacáridos, por proteínas y por carbohidratos. ¿Ok? Lo que tienen que recordar, y para que su compañera y tanto ustedes tampoco lleguen a confundirse, es que la lámina, no, es diferente, ¿ok? La lámina, la parte inferior de la membrana, es la parte de baja, es como si fueran nuestros pies, ¿ok? Nuestros pies es la membrana basal. El piso ya llega a ser todo lo que es la matriz extracelular, todo lo que interactúa, en este caso la parte inferior o los miembros inferiores. ¿Quedó más claro por ahí? ¿O capaz confundí? Me comentas. No, muchas gracias, está bien. Vale, no te preocupes. Ok, chicos. Creo que se perdió esto que estaba haciendo apuntes. No hay problema. Ya, mire. Aquí. A ver, aquí. Ya, mira. En realidad, el resumen que le ponen su docente. En realidad, bonito. No les voy a negar que no, porque él especifica cada tipo de unión. Miren, tenemos aquí la unión estrecha, la unión desmosoma, hemidesmosoma. Aparece en contacto focal intermedio. En realidad, referente al contacto focal es similar al hemidesmosoma, ¿ok? Es similar al hemidesmosoma. No lo menciono ya mucho, por lo que hay confusión. Solo tienen que recordar que es similar, pero en lo único que varía, ¿ok? Es en el citoesqueleto. O sea, Diego, ¿ocurre en la parte inferior? Sí, o sea, es lo mismo. Ocurre en la parte inferior, tienen la misma proteína, es el mismo tipo de anclaje, o sea, lo mismo por esa parte, pero lo que varía es el tipo de filamento que actúa.
perdón, el tipo de citoesqueleto. Por un lado, en el contacto focal tenemos el microfilamento de actina y por otro lado tenemos el limesmosoma, que es el filamento intermedio. ¿Ok? Este de aquí, chicos, el citoesqueleto, ténganlo muy en claro. Cópienlo, péguenlo, escríbanlo, donde sea, pero casi siempre viene esta parte. ¿Ok? ¿Ok? Mucho ojito. Y bueno, al tipo de proteína es más que obvio que viene, así que mucho ojito de igual manera con eso. El único diferente, llamémoslo así, que es el de nexo, ¿no? Nexo, gap o comunical, que tiene su conexión, que es totalmente o difiere de estas proteínas normales o glucoproteínas adhesivas, ¿no? Que al final nos sirve para lo que es la unión. Creo que por aquí, a ver si por aquí encontré. Ah, no, ya estaría todo entonces, chicos, por esa parte. Vamos a ver aquí. Vamos a mandar lo que es el post-test. Vamos a ver el post-test. A ver, aquí un minuto. Claro, comenta de Marcelo, a ver, déjame, muevo aquí. Diego, una pregunta. ¿Los desmosomas, su citoesqueleto eran los intermedios? O intermedios, ¿no? Los desmosomas. Sí, correcto, los filamentos intermedios en este caso. Intermedios. El que te Y, mencionaban era la ajá. queratina. ¿Y el hemidesmosoma también son intermedios? Ah, no, también aquí. Ya, gracias, me confundí. Ya, Por el no cuadro. te preocupes, Ya. tranquilo, Es no que te en preocupes. el cuadro parecía intermedios. En el hemidesmosoma. Creo que mal. ¿En cuál? ¿En hemidesmosomas? En el cuadro que mostraste al final, creo que parecía. De mis hematomas aparecía que su citoesqueleto era intermedios. Por eso me Está bien, confundí. es intermedio, está bien, es intermedio. Intermedio. Sí, a mí acá lo comparto, no te preocupes, lo comparto para que no se te complique. A ver aquí. Y mira, aquí está. Es intermedio en el cuadrito. Igualmente creo que eso lo tienen en su diapositiva y su docente, chicos. Así que no se preocupen. Intermedio. Igual, aquí como hablamos del hemidesmosoma, también es intermedio, miren. Filamento intermedio. El que se especifica, bueno, aquí no te especifican, pero igual a tener mucho ojito en lo que es el desmosoma con lo que es la queratina. ¿Ok? Con lo que es la queratina, nada más. Listo, está bien por esa parte. A ver, ahora aquí les menciono, o voy a compartir lo que es el post-test, chicos. Ok, 2 minutitos es para que resuelvan nomás y volver. Y ya, ahorita volvemos. No puedo poner mi nombre en el post-test. Ok, ok. A ver, dame un segundito y ahí lo checo. Dame un segundito, ahí lo actualizo. Ok, chicos, solamente refresquen la página. Ya está, ya se solucionó. Perdón por esa parte. Refresquen y ya, y pueden mandar sus claves.
Ok, chicos, ahora sí. Ya vi que ya mandó la María para darle oportunidad a todos. Listo, vamos a comenzar a compartir, chicos. El post-test. Aquí está. Miren. Como primera pregunta nos dice, las interinas, que son receptores de fibronectina, son importantes en el tipo de unión. Creo que lo aclaramos, ¿no? Los desmosomas, ahí me comenta qué tipo de unión tenía, o qué proteína, perdón. No, claro, está bien. Claro, ¿qué proteína contiene lo que es el desmosoma, chicos? ¿Cuál es la proteína? Eh, caderinos. Correcto. ¿Ok? La cadena. Esos conceptos básicos en realidad que ahora están aprendiendo, chicos. ¿Por qué les digo básicos? Porque más adelante, les voy a comentar, para histo y para imbrio van a acordarse mucho de esta parte. Y tienen que tenerlo bien claro. O sea, no es una clase solamente, lo tomo y lo dejo aquí. No, lo van a volver a ver en el siguiente ciclo, netamente. De aquí, estos temitas de aquí para final, todos o la gran mayoría se ve. Por eso, estos son conceptos bases, nociones bases, que les va a ayudar a ustedes aquí adelante de la carrera. Las uniones Nexo-Gap están formadas por... perdón, la pregunta aquí, la clave era integrinas, los semidesmosomas, que se encuentran en la membrana basal. Las integrinas o las uniones de Nexo-Gaps están conformadas por, creo que es una pregunta muy sencilla, tenemos a lo que son las conexinas, ¿no? Una conexina, recordemos, lo que nos va a proporcionar es un... No, perdón, está formado por un conexón, pero las proteínas que también contienen son las conexinas, que llega a ser similar. O es su estructura, perdón, no es similar. Durante la migración del neutrófilo en un vaso sanguíneo para acudir hacia un tejido dañado, lo que les comenté, ¿no? El primer paso, ¿cuál era, chicos? La activación endotelial. ¿Alguien recuerda cuál es el último paso? ¿Diapedesis? La Ya, invasión de neutrófilos. Invasión de neutrófilos. claro, correcto. La diapedesis, en este caso, o el paso también de lo que es el neutrófilo. ¿Ok? La diapedesis y el paso del neutrófilo, ¿hacia dónde? Hacia la inflamación. Bueno, en este caso aquí se saltó esa pregunta de ligando. Es que en esta parte era combinado con lo que es comunicación antes. Ahorita lo resolvemos, eso no se preocupe. Nos permite el paso de moléculas por el espacio intercelular. No permite lo que son las uniones oclusivas, ¿no? ¿Cuál era su contrario a las uniones oclusivas, chicos? El contrario. Las Las com- comunicantes. Correcto, ya miren. Ahora, referente a ese temita justo que es sobre comunicación, tienen que tener bastante, o mejor dicho, el tema de hoy día tiene que estar bien fijo, porque comunicación celular, que es el siguiente tema, es la continuidad, literalmente. ¿Ok? Es la continuidad y vamos a utilizar muchas terminologías de aquí. En este caso, la clave de ligando es agonista. Por ahorita no tiene nada que ver. Ahí sí, confusión mía, ahí sí, sí lo entiendo. ¿Ok, chicos? Por esa parte hay que tenerlo muy en claro. Listo.